Buenas tardes, es una gran bendición otra vez volvernos a encontrar para meditar juntos sobre la palabra de Dios, lo que nos está hablando para este tiempo. Sabemos que los tiempos no son iguales y hay que aprender a conocerlos, ¿verdad? Entonces, en esta tarde pues vamos a pedirle que sea el Espíritu Santo tocando nuestras vidas, que la palabra sea revelándose a cada corazón y dando el fruto que necesitamos y que el que Dios quiere. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, en esta tarde vamos a hablar sobre un tema muy conocido, pero que está de moda. Es el temor. El temor. Vamos a ver, según la palabra de Dios, pues, la palabra temor significa miedo, terror, desesperación. Pero vamos a ver ahora, estudiar en esta tarde, que hay dos clases de temor. Hay un temor bueno y un temor malo. Y vamos a buscar para eso en nuestras Biblias qué dice, cuál es el temor bueno. Vamos ahora a abrir nuestras Biblias en el libro de Éxodo, capítulo 3, versículo 6. A ver, ¿así es? Sí, 3:6. Muy bien. Sabemos que el éxodo significa salida. ¿Salida de qué? Salida de la esclavitud a la libertad. El pueblo de Israel estaba cautivo, preso de los egipcios. Y pues esa situación tiene muchas consecuencias muy feas. Y dice que Dios escuchó la oración del pueblo y envió y levantó un libertador llamado Moisés, que nació en un tiempo así parecido al que ahora estamos viviendo, un tiempo de persecución, un tiempo de tantos problemas. Pero Dios le preservó la vida, porque Dios tenía un plan con él. Moisés estaba llamado a ser ese libertador que el pueblo de Israel pedía. Y aquí en el capítulo 3, ya Moisés había pasado un proceso, 40 años. A los 40 años quiso defender a su pueblo, no lo pudo hacer, tuvo que irse 40 años más al desierto y en el desierto fue procesado. Y en el tiempo de procesado, su carácter y su vida cambiaron totalmente, tanto que se convirtió como el hombre más manso de la tierra. Y dice que Dios llamó a Moisés, ¿no? Y dice, vamos a leer el versículo 6, es de manera especial. Dice, y dijo Dios a Moisés, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Aquí vemos, la palabra miedo significa temor. Moisés tuvo miedo de mirar a Dios. ¿Por qué? Por la grandeza de Dios. Mire, si nosotros estudiamos la palabra, vemos que el único ser humano que vio a Dios cara a cara fue Moisés. A los demás, a nadie Dios le ha permitido. Y le dijo a Moisés que la gente lo verá a las espaldas, no le va a ver su rostro, la otra gente. Y dice que Moisés, cuando escuchó la voz de Dios, no quiso mirar, tuvo miedo. ¿Miedo a qué? Miedo a lo desconocido, miedo a lo sobrenatural, miedo a las cosas que no son conocidas para nosotros. Esto es un temor natural, se puede decir, del ser humano, que no está influenciado por nada, ningún espíritu contrario, sino más bien nuestra naturaleza. Porque nosotros nos negamos
a conocer y peor a ver las cosas sobrenaturales, sabiendo que lo sobrenatural es lo real. Lo sobrenatural es la verdad. Lo natural son cosas que pasan y no tienen mucha durabilidad. Entonces Moisés tuvo temor de ver a Dios, un temor de mirar lo sobrenatural. Vamos a ver también a qué también le tenemos temor. En Lucas 9, capítulo 9, versículo 34. Vamos a leer Lucas 9, 34. Dice la palabra de Dios así. A ver, ¿por dónde estás? Ya lo encontramos. Dice así: mientras él decía esto, miró una nube que le cubrió y tuvieron temor de entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. Bueno, este es un episodio de la vida de Jesús llamado la transfiguración. Que él, pues, fue un proceso que tuvo que pasar en su vida para mostrar lo sobrenatural a sus discípulos, que después se convirtieron en apóstoles. Pero aquí podemos ver esto, que Jesús no le mostró lo sobrenatural a todos sus 12 discípulos. Él tenía un pequeño grupo de su confianza, con el cual él se propuso mostrarle las maravillas, las cosas sobrenaturales. Y ellos eran Pedro, Juan y Jacobo. Pero los invitó a orar. Y mientras estaban orando, dice que su rostro comenzó a parecerse, a transformarse, y su ropa. Y además de eso, vinieron 2 varones, Elías y Moisés. Y la gloria de Dios cubrió a Jesús y a sus discípulos. Entonces Pedro, él a veces pensaba que estaba durmiendo, pero que Pedro, como era un hombre muy locuaz, quiso guardar ese tiempo, quiso permanecer ahí y le dijo a Jesús, si no fuera bueno, que se hicieran enramadas, o sea, quedarse en ese lugar. Allí fue cuando Jesús le dijo, o sea, nadie le respondió, sino que vino una nube y los cubrió. Y entonces tuvieron temor. Pero ese temor también hizo que ellos escucharan la voz de Dios, la voz del Padre que dijo: este es mi Hijo amado, a él oíd. ¿Qué podemos extraer de esta pequeña enseñanza? Que cuando nosotros tenemos una relación íntima con Dios, una relación, una comunión, entramos en oración, Él quiere mostrarnos lo sobrenatural. Pero lo sobrenatural, a nosotros los humanos, que lo estamos acostumbrados a ver, nos produce temor. O sea, no miedo, temor de respeto, de no saber qué mismo es esto, ¿ya? Entonces, este es otro temor que es bueno, es el temor a lo sobrenatural, pero que ese temor nos lleva a escuchar la voz de Dios. Vamos a ver, hay otro temor bueno. Vamos a ver en Génesis 3. Génesis 3, vamos a leer qué nos dice de esto. Ya, Génesis 3, el versículo del 8 al 10. Nosotros sabemos que en el Génesis 3 se habla del pecado, o sea, la desobediencia de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Y en el versículo 3 dice: pero del árbol del fruto que estaba del medio del huerto, dijo Dios, no comeréis ni de él, ni lo tocaréis para que no muráis.
Entonces la serpiente dijo a la mujer: sino que sabe Dios que el día en que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y ahí vamos a meditar un ratito en el versículo 6, ¿no? Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó su fruto y comió. También, y dio también a su marido, el cual también comió, así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera e hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová de entre los árboles. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estuve desnudo y me escondí. Este temor es el temor al castigo por el pecado. Recordemos que el enemigo nuestro, el enemigo de Dios y de todas las cosas que Dios ha hecho, se llama Satanás. Y él quiere siempre bloquear, interrumpir la relación del hombre con Dios. Y aquí lo había logrado. Y había tentado a Eva y Eva lo llevó a su esposo Adán. Y eso hizo que cuando se cumplió lo que estaba escrito, dice que los dos tuvieron miedo y se escondieron. ¿Qué significa esto? Que el pecar contra Dios nos pone un miedo y nos hace esconder. Un miedo, porque la conciencia del hombre, todos tenemos una conciencia, aunque no seamos cristianos, el pecar contra Dios pone temor. Pero cuando la persona ya tiene cicatrizada, dice la gente, la conciencia, ya no le da miedo de nada. Le pongo un ejemplo. Un sicario, usted sabe ahora cómo la gente mata sin temor. Mata a otro ser humano peor que matar a un animalito. Nosotros cuando vamos en la carretera y vemos un perrito y se atraviesa ese perrito, uno hace las 1000 maniobras para no atropellarlo, para no matarlo, siendo un animalito. Pero la persona que ya tiene cauterizada esa conciencia ya no le importa nada. Por eso la gente dice que el que mata a uno mata un 100. El primero le cuesta, tiene miedo, pero de ahí para adelante ya Satanás toma su conciencia y ya para él no es nada difícil. Por eso debemos siempre huir, como dice la palabra, de la tentación, porque como seres humanos somos débiles y podemos caer en esas trampas que el enemigo nos pone. A ver, vamos a ver otra clase de temor. También nosotros, vamos a ver, tenemos mucho temor al peligro. Vamos a leer en el Nuevo Testamento Hechos 27, del 17 al 29. Vamos a ver en el Nuevo Testamento. Hechos 27, del 17 al 24. Muy bien. Dice la palabra de Dios así. Aquí nos está hablando cuando Pablo es enviado a Roma. Usted sabe que en el tiempo de Pablo pues no había carros, la transportación de una ciudad a otra, de un país a otro, se hacía a través del mar. El mar era la vía
más buscada en ese tiempo. Y dice la palabra, y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la estirpe, arraigaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al día siguiente empezaron a lijar. Y al tercer día, con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Y no apareció ni el sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho tiempo que no comíamos, puesto en medio de ellos, dijo: habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre nosotros, sino solamente de la nave. Porque en esta noche he estado, y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que así será como Él me lo ha dicho. Bueno, casi todos los seres humanos pasamos por diferentes tormentas. Tormenta de enfermedad, tormenta de problemas familiares, tormenta de deudas, tormenta de cuántas cosas, ¿no? ¿Y cuál es la primera reacción que aparece en nuestras vidas? Es el temor, es el miedo. Aquí dice que Pablo estaba pasando una tormenta de esas, pero él era una tormenta física. Él estaba en alta mar. Ya habían perdido muchas cosas. Y dice él que él le dijo al capitán que no era bueno navegar en ese tiempo. Pero el capitán pues no quiso escuchar, porque a veces cuando nosotros tenemos un grado un poquito más alto, tal vez de conocimiento del otro, no queremos escuchar. Y eso trae consecuencias grandes. Y dice que Pablo pues él no le quiso escuchar, siguieron, y ahí fue que pasó esta gran tormenta. Mire, una tormenta muy terrible, una tormenta donde no comían, estaban, como se dice, a la buena de Dios, en pleno mar. Tiene que haber sido algo muy terrible, muy duro. Ahora veamos cuál es la reacción frente a esa clase de tormentas. ¿Cómo reaccionaríamos nosotros? Muchos maldiciendo el momento de vernos subido al barco, maldiciendo muchas cosas. Pero el verdadero cristiano, como Pablo, dice que él oró a Dios. Él lo que hacía era buscar de Dios en ese tiempo de temor. Y Dios le habló, le envió un ángel y le dijo: no temas. Se van a perder lo material, pero nadie va a morir. Él tenía la seguridad porque él tenía la relación con Dios. ¿Qué le quiero decir? Cuando nosotros tenemos una comunión estrecha con Dios, como seres humanos tenemos temores, pero el temor se disipa a través de escuchar la voz de Dios, de escuchar la palabra de Dios. Y eso le pasó a Pablo. Y Pablo dio esas buenas noticias. A veces nosotros creemos y decimos: ¿por qué me tiene que pasar a mí? Si yo soy una persona que tengo años conociendo a Cristo, si yo ya no hago tales cosas. La palabra de Dios dice, y creo que es en este capítulo, que Pablo les dijo
cuando decía la gente, tuvo compasión de él y pobrecito, ay, le dijo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. O sea, Dios no nos ha ofrecido darnos todo fácil. Tenemos que pasar tribulaciones. Ahora, lo importante es saber cómo pasarlas. ¿Cómo pasa una persona de Dios? Esto era un peligro de muerte. Pablo estuvo en peligro de muerte, pero como él buscó a Dios, él le habló, eso superó. Entonces, ¿qué aprendemos? En todo tiempo, una buena relación con Dios nos da seguridad. También el temor nos lleva a muchas cosas. Vamos a leer en Génesis 26, versículo 7. Génesis, aquí mismo en este Génesis 26, versículo 7. ¿Ya? ¿Qué nos dice la palabra? Bueno, aquí nos habla, esta situación la estaba pasando Isaac, el hijo de Abraham. Génesis 27:7 dice, bueno, voy a leerle un poquito. ¿27 es? No, 26:7. Eso sí es, muy bien. Dios le había dado una promesa muy grande a Isaac, así como se la dio a su padre Abraham. Pero vino un tiempo difícil también para Isaac, porque dice que hubo hambre en la tierra. Y a Isaac, él quiso descender a Egipto, pero Dios le habló y le dijo, no desciendas a Egipto. Yo te voy a decir dónde tienes que hacerlo, porque le dio una promesa. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré los juramentos que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Habitó pues Isaac en Gerar. ¿Y qué pasó? Y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió, es mi hermana, porque tuvo miedo de decir, es mi mujer, pensando tal vez que los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Miren, el temor trae otros pecados. ¿Cómo? ¿Qué hizo Isaac? Mintió. Él dijo que Rebeca no era su esposa, sino su hermana. Eso hizo que el rey quiera tomar a esa mujer. Pero Dios estuvo allí y le habló al rey y le dijo, cuidadito, ella, tú no la puedes tocar. Y eso hizo que el rey Abimelech tema a Isaac, dándose cuenta que Isaac no era una persona común y corriente, él era un escogido de Dios, hijo de un gran patriarca. Entonces, el temor mal fundado nos puede llevar a cometer errores como mentir, y la mentira siempre nos traerá pues consecuencias. También hay otro temor que nosotros tenemos, a las malas noticias. Primera de Samuel 3:15. Vamos a ver. Malas noticias, otro temor. El Señor está queriendo pues que nosotros
seamos muy diferentes, porque nosotros tenemos promesas que a veces no las conocemos porque no escudriñamos la Escritura, porque si la leemos no la escudriñamos. En 1 Samuel capítulo 3, vamos a 1 Samuel 3, a ver, muy bien, llegamos en el capítulo 3 de Samuel, versículo, vamos a ver, 3:15. Esta es la historia de Samuel, ¿no es cierto? Samuel, nosotros sabemos que Samuel fue dedicado por su madre a Dios para el servicio del templo, porque fue un niño que fue concebido con un pacto que hizo su madre con Dios. Y él se crió en el templo y tenía una mala influencia. Su líder, su pastor, había perdido la visión. Y él estaba permitiendo cosas que no se debieran permitir. Y en ese mal ejemplo, dice la Biblia que Samuel crecía y él no fue contaminado. Y aquí en el versículo dice, y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová. Y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Dios le había llamado a Samuel y le había dado una visión, le había dicho lo que iba a ocurrir. Y para él era muy duro decírselo a su pastor lo que Dios decía, que lo iba a sacar a él y que a él lo iba a poner en su reemplazo. O sea, él temía a la autoridad. Es un respeto, es un temor bueno. Pero cuando Dios nos habla, él era de parte de Dios que tenía que hablar a Samuel. Había que dejar el temor, porque igual Elí le preguntó y él tuvo que decirle la verdad. Ahora, vamos a ver. Otra cosa que nosotros tenemos temor es al enemigo. Vamos a Juan 20, versículo 19. Esto es después de la resurrección de Jesús. Jesús les había hablado a sus discípulos de lo que iba a suceder, pero ellos estaban con temor. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. ¿A quién le temían los discípulos? A los judíos. Habían estado con Jesús, Jesús les había dicho que él iba a morir, pero que iba a resucitar. Pero sabe que esa palabra no había sido entendida. Y por eso ellos, cuando murió Jesús, lo que hicieron fue esconderse. Porque dijeron, si al patrón le hacen eso, ¿qué nos harán a nosotros? Pero ¿cuál es el problema? El no entender la palabra. Nos hace temer, temer al enemigo. ¿Cómo conquistar el temor? Vamos a leer en Salmos 56, versículo 6. ¿Qué hizo el gran rey David? ¿Cómo conquistó? Recuerde que David fue un hombre como usted y como yo, con todas las debilidades, y tuvo muchos problemas. Nosotros sabemos los problemas. David fue muy procesado, fue muy perseguido, estuvo siempre rodeado de enemigos. En el Salmo 56, David está orando a Dios. Estaba pasando por un momento difícil de su vida, donde había lo perseguían los filisteos, lo perseguía el rey Saúl. Y él, pues, ¿qué hizo? Se puso a buscar en Dios la respuesta.
dice así: ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre. Me oprimen combatiéndome cada día. Todo el día mis enemigos me pisotean, porque ellos son los que pelean contra mí con soberbia. En el día que temo, yo en ti confío. En Dios elevaré tu palabra, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Todos los días ellos pervierten mi causa. Contra mí son sus pensamientos para mal. Se reúnen, se esconden, miran atentamente mis pasos como quienes acechan a mi alma. O sea, la situación de David era muy dura. Tenía enemigos por todas partes. Estaba siendo procesado por Dios. Hablaba de enemigos espirituales y enemigos personales que él tenía. Ahora, ¿qué él hacía? Buscaba en Dios su refugio, buscaba en la palabra, y cuando oraba abría su corazón al Padre para que Él le dé la fortaleza. Entonces, ¿cómo vencemos al temor? A través de la confianza en Dios. El confiar en Dios nos hace vencer el temor. Vamos a leer ahora Marcos 5, versículo 36. Vamos, Marcos 5, versículo 36. Bueno, llegamos, estamos en Marcos 5, 36. Aquí nos habla de Jesús y sus discípulos, ¿no? Versículo 36. Dice, pero Jesús, luego que oyó lo que decían, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Había un hombre que tenía un problema en su casa, una hija enferma, y él temía como padre que se muera. Jesús no le dijo la voy a sanar, sino le dijo no temas, solo cree. Y eso nos dice a nosotros, no temas, solo cree. Con la fe en Jesús y en la palabra, nosotros podemos vencer al temor. También en Salmos 46, 12, Salmos 46, 12, vamos a ver qué nos dice. Dice, 46, 1 y 12, no es 12. Dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Bueno, y sigue diciendo David, cuántas cosas más terribles pueden pasar a nuestro alrededor. Pero ¿cuál es la palabra? Saber que Dios es nuestro refugio, que Él no nos va a dejar. También, y saber también que Él pelea por nosotros. Así dice la Biblia, que Él pelea. Si yo peleo, no lo dejo pelear a Dios, pero como si confío en Él, espero en Él, Él va a pelear por mí. Y también ¿qué nos da? ¿Cómo nosotros podemos conquistar al temor? En obediencia a la palabra. Vamos a leer Primera de Crónicas. Usted sabe que el pueblo de Israel hasta el día de hoy es un pueblo muy perseguido, que toda la vida tiene que estar en defensivo. ¿Sí? Porque tiene muchos enemigos. Toda la vida ha sido así. La Biblia dice que el temor pone lazo.
El temor paraliza, el temor enferma. Y estamos viviendo un tiempo donde casi no escuchamos buenas noticias. La mayoría son malas noticias. Noticias de muerte, noticias de crimen, noticias de estafas, de corrupción. Un peligro. Pero la palabra de Dios nos dice que no temamos. Que esto es para el impío, pero para el hijo verdadero, para el que busca en Dios, va a encontrar en Él su refugio, su descanso. No debemos temer, sino buscar las promesas de Dios, aferrarnos a las promesas de Dios. Y entonces el temor se irá y vamos a ver lo sobrenatural en nuestras vidas. Amén. Espero que esta palabra le haya ayudado como me ayudó a mí. Que el Señor los bendiga. Si este mensaje ha sido de bendición y edificación para tu vida, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y nos sigas en nuestra página de Facebook como Ministerio Apostólico y Profético Jerusalén. Si quieres contactar con nosotros, nos puedes dejar tu comentario o mensaje privado en nuestra página. Ponemos a disposición nuestro correo electrónico y número de WhatsApp para mayor cercanía. Dios te bendiga.